antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Podría tratarse de la zona periurbana, pero es tan transitada esa zona, se ha acercado tanto el Río Cuarto con Las Higueras, que ya la estadística que les mencioné hace un minuto está desactualizada, porque la propia policía, la unidad departamental, acaba de informar que ha habido un accidente de tránsito con una persona fallecida. Esto ocurrió en Ruta Nacional 158, camino al Tropezón. En el despertar de este día, pero hace 10 minutos que hablábamos del tema, decíamos de 5 muertes, es a la altura del seminario, un poquito antes del seminario de la Iglesia Católica que está camino a Las Higueras. Esa tragedia, esa nueva fatalidad, puede considerarse que está dentro de el radio de Río Cuarto, porque insisto, es zona de alto tránsito, casi urbana, por más que sea entre Río Cuarto y Las Higueras, es parte del Gran Río Cuarto. Así que un nuevo fallecido, no hay más detalles, solo recomiendan circular con precaución por esa zona. Esto acaba de ser informado por la unidad departamental. Una persona fallecida, accidente entre un automóvil y una motocicleta en la vía de contacto entre el Río Cuarto y Las Higueras a la altura del seminario. Bueno, lo habíamos convocado antes de saber de este nuevo siniestro vial fatal al abogado que ejerce hace más de 3 décadas la profesión, está especializado en accidentología vial y además entiendo que uno de sus hobbies más importantes, si no el más, por lo menos en competencia con el fútbol, es la motocicleta. Lo saluda el doctor Ángel Bacino. Ángel, buen día, ¿cómo le va? Hola Guillermo, un buen día, excelente día para vos y toda tu audiencia y toda la gente de esa querida radio. Bueno, gracias por el contacto. Empezamos casi que teniendo que actualizar la portada del tema que venimos tratando desde el lunes, porque nos asombra que estemos tan impávidos ante una sucesión de fatalidades, siniestros vial, todos protagonizados por motociclistas. ¿Hay alguna razón que lo explique desde su punto de vista, doctor Bacino? Bueno, hay muchísimas razones. Yo creo que también una es la principal en estas épocas de crisis económica, de cuestiones que hacen al bolsillo de la gente, aumenta considerablemente la conducción en motocicletas y la compra de motocicletas a tal punto que se ha incrementado el parque automotor en forma descomunal con respecto a las motocicletas. Obviamente después comienzan todas las cuestiones de factores humanos, comienzan las cuestiones estas relacionadas con la educación vial, y bueno, eso nos va produciendo estadísticas alarmantes a lo largo de los distintos años, ¿no es cierto?, y los cambios que se van produciendo justamente por un combo de situaciones que, como vos lo terminás de reflejar recién, hace instante se produjo un accidente. Es decir, nosotros por allí manejamos estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial o de la organización Luchemos por la Vida. Bueno, es alarmante que en el año 2022 10 personas mueren por día en siniestros viales y 4 personas normalmente conduciéndose en motocicleta. Entonces eso habla a las claras. En el año 2023, estos son también, Guillermo, en una cuestión tan sensible, pero son datos parciales, ya hemos tenido que 12 personas fallecen por día en siniestros viales y también entre 4 y 6 personas que se conducen en motocicleta. Entonces, a las claras se precipitan estas estadísticas que nos alarman, ¿no es cierto?, por la situación que todos conocemos y por los fallecimientos que hay
en forma diaria. Y esto doctor, estamos hablando de 12 personas por día, ¿no? Sí, sí. Doctor Bacino, no sé si está discriminada la estadística en la siniestralidad vial urbana, porque la percepción, no tengo el número, es que cuando se trata de siniestros viales urbanos, dentro de los ejidos urbanos, hay muchas más muertes de motociclistas. Tal vez sea por el caudal de vehículos, uno ve motos en la ruta, pero no tantas como autos y transportes de carga. ¿En las ciudades mueren más motociclistas? Sin duda que está perfecto lo que vos estás diciendo, nada más que hay que ser prudente también, Guillermo, porque por allí no todas las estadísticas llegan, ¿cierto?, a su lugar para que justamente conformar después el detalle. Evidentemente sí tiene que ver mucho con el tránsito en las grandes urbes, en las ciudades. Y a tal punto también que de esas estadísticas que hablábamos recién entre el año 22 y 23, un 30% se produce en Buenos Aires, ¿no es cierto?, de esas 10 o 12 fallecimientos por día. Y después nos trasladamos a Santiago del Estero, a Tucumán, a todo el NOA argentino, donde también allí la mortalidad es de motociclistas, aumenta al 58% y 59% del total de las víctimas. Esto evidencia, ¿no es cierto?, que en lugares donde se utiliza aún más la motocicleta, inclusive por cuestiones de tipo económico, aumenta exponencialmente también la mortalidad, Guillermo. ¿A quién hay que atribuirles las mayores responsabilidades? Porque nosotros hicimos un sondeo en nuestras redes sociales y preguntábamos si este problema es responsabilidad de los motociclistas que conducen y que no asumen su rol, si es que el Estado no maximiza controles, si es que falta educación vial o si es que también los padres, porque buena parte de la siniestralidad vial la protagonizan los jóvenes, no ponen límite y no advierten, porque el Estado no puede estar controlando a todos los motociclistas de la peligrosidad que tiene que implica subirse en dos ruedas y que si uno impacta, no lleva casco, anda circulando con alta velocidad, el riesgo mayor lo conlleva el que está arriba de la moto. Perfecto, es así. El 89% de estas estadísticas que estamos hablando se producen por fallas humanas. Es decir, no existen prácticamente fallas de tipo mecánico, tanto en vehículos como en motocicletas. ¿Qué sucede? No existe prácticamente la educación vial. Yo uso siempre dos palabritas, educación y control. No existe prácticamente una educación vial acorde al crecimiento poblacional, acorde a comenzar en el primario, comenzar en el secundario, seguirlo, disculpame, en el secundario, seguirlo después cuando se obtiene el carnet de conducir, es decir, tomar realmente exámenes que correspondan con el riesgo que uno va a asumir al subirse a una motocicleta. Eso prácticamente existe en muy poco, en un nivel muy bajo. Yo creo que esa es una de las principales causales. Y después la responsabilidad personal de cada uno, los que nos subimos a una motocicleta. Yo tuve la oportunidad de cometer un error en Chile, de estar viajando, que la verdad no lo supe hasta ese momento en que me paró el inspector de tránsito, el carabinero, donde yo me conducía en mi motocicleta y me interpuso una multa con bermuda, porque no llevaba la ropa acorde a la conducción en la motocicleta. A ver si nos entendemos. Es un ejemplo para tener en cuenta, digo, la importancia de la responsabilidad personal que cada uno también debemos primero conocer a través del respeto y el conocimiento de la norma, y después también conocer la responsabilidad personal que cada uno asumimos cuando nos subimos a una motocicleta, ya sea la utilización del casco, ya sea el pleno funcionamiento de la motocicleta con respecto a las luces, con respecto al funcionamiento de los frenos, con respecto a la luminosidad, ¿no es cierto?, tanto en la parte trasera como en la parte delantera. Es decir, por eso yo hablaba de un combo, se junta un combo de irregularidades que se cometen
¿correcto, Guillermo? Lo cual lleva implícito que después tengamos estas estadísticas desagradables para dar al público, ¿no es cierto?, de lo que pasa. Aquí está la idea que está instalada en mucho, que bueno, yo con mi vida hago lo que quiero, si quiero uso casco, si quiero me pongo ropa protectora o ando en bermudas. ¿Por qué en otros lugares los conceptos son distintos? O si es el Estado el que está llamado a ejercer la responsabilidad de los que se movilizan en cualquier tipo de vehículo, pero en particular en motos. Yo creo que son los dos factores. Por un lado, la responsabilidad, como decía yo, personal de cada conductor, de estar acorde a las circunstancias con el uso del casco y con el funcionamiento del vehículo. Y segundo, el control y la sanción a ese incumplimiento de la norma por parte del motociclista. Es decir, vos bien lo referenciabas, he tenido un accidente grande por responsabilidad pura y exclusivamente mía, por un efecto que hizo mi motocicleta, pero no obstante, vengo diariamente a veces a mi trabajo y parecería que el único que está en desacuerdo con la norma soy yo, que vengo con mi casco puesto, ¿no es cierto?, desde cuando salgo desde mi casa hasta mi lugar de trabajo. Es decir, evidentemente hay una falta de responsabilidad en todas esas motocicletas que yo cruzo al momento de cruzar la ciudad. Y en segundo, la falta de control. Evidentemente que la falta de control de la aplicación, porque las normas existen. Nada más que tenemos que ser rigurosos en el cumplimiento y en la sanción de ese incumplimiento por parte de los conductores, Guillermo, cosa que por allí sabemos que no sucede. Evidentemente escapa también al Estado, no podés poner un inspector, llamémosle así, por moto, puede ser imposible, pero evidentemente se maneja el motociclista con una libertad, como saben que no va a pasar nada con respecto al cumplimiento de la norma, entonces pasa después lo que todos conocemos, estas estadísticas desafortunadas, porque obviamente en un 90% de los accidentes, cuando no tienen casco, producen golpes irreparables en nuestra cabeza que después producen las consecuencias que todos conocemos, Guillermo. La idea da que la pauperización económica hace que los motociclistas no tengan seguro, no tengan la posibilidad de asumir responsabilidades civiles por sus inacciones. Usted que está del otro lado del demostrador y que está asesorando a las aseguradoras, ¿hay manera de corregir desde ese lugar lo que está sucediendo o cree que el problema va por otro lado? No, va ahí sí vamos por el control estricto y por la responsabilidad de los que tenemos moto, con respecto al seguro. Y después voy el daño que produce, porque nosotros estamos hablando siempre también, y obviamente por la sensibilidad que causa un accidente de tránsito en la víctima, pero también a veces no se producen daños a la víctima, y una motocicleta te destruye también un auto, y si no tienes seguro, no tenés ni siquiera la posibilidad de que se resalce el daño al que iba en el vehículo, ¿se entiende? Es decir, no me estoy poniendo del lado de los automovilistas, sino estoy contando que este descontrol que existe respecto a conducirse sin seguro, a que nadie sanciona, a que nadie toma las riendas de este tema tan sensible, bueno, produce después todas las consecuencias que estamos hablando. Evidentemente las aseguradoras tampoco tienen la posibilidad, porque el control de policía lo sigue, en este caso, lo sigue ejerciendo el municipio a través de sus inspectores, respecto del uso del casco, respecto del control del funcionamiento de la motocicleta, del seguro obligatorio y de todo lo que lleve implícito subirse o a un automotor o a una motocicleta. Ahora, Ángel, ¿qué hace? No tiene herramientas, ¿no es cierto?, para obligar a quien compra un vehículo a asegurarlo. Sí. Ahora, doctor Bacino, ¿qué hace que a mí me ha tocado volver a la noche de trabajar en el canal y cruzarme con varios motociclistas que circulan sin luces, o sea, con lo mínimo básico reglamentario en la nocturnidad,
que los expone a encontrarse con cualquiera de frente que no los ve, que los atropella, los mata. ¿Eso por qué es? ¿Por qué alguien se sube a una moto sin luces? ¿O por qué es el costo de mantenimiento de un foquito? ¿Es no tener la responsabilidad de saber el riesgo que conlleva? ¿Por qué hay un valor moral, hay una crisis económica? ¿Qué hay ahí desde su punto de vista? No, desde mi punto de vista, primero hay una falta total, pero total, de educación vial. Total. O sea, no hay una conciencia que yo no me puedo subir a la moto de noche ni a hablar, como vos lo estás expresando, Guillermo. Hay una falta total de educación vial y de preparación en la persona, es decir, yo para subirme a la moto tengo que tener las luces en funcionamiento, la moto tiene que frenar, tiene que estar en condiciones técnicas y tengo que utilizar el casco. Es decir, el primer factor yo creo que es personal, pero por la falta de formación vial que existe. Y el segundo, la responsabilidad personal que asume el que se sube a la moto. Y tercero, el descontrol. Es decir, no existen controles que realmente sean eficientes a la hora de corregir la conducta de esa persona. Porque, es decir, somos estrictamente hijos del rigor, como usamos siempre ese término, y efectivamente tiene que ser así. El conductor que te imponen una multa por el no uso de casco, yo te puedo asegurar que si esa multa están acorde al valor económico que corresponde, no vas a volver a cometer esa irregularidad. Pero evidentemente también tiene que ver mucho la falta de control. Evidentemente, porque si no nos podría estar pasando esto que te cruzas, pero con muchísimo. Te doy un ejemplo práctico, el tema de los cadetes. No quiero ponerme en contra a esta profesión hermosa que existe, que realiza un cadete en su motocicleta, pero es tanta la necesidad de hacer tantos viajes y esas cuestiones que ni siquiera se preocupan. Fíjese, es decir, hasta lo contrario en su conducta, es decir, están trabajando para poder mantenerse económicamente, mantener a su familia, y están descuidando que la luz, que el vehículo tenga luces, que vayan con el casco puesto, que respeten las normas de tránsito, que respeten los semáforos. Últimamente se están produciendo muchísimos accidentes por el no respeto, ya a veces no se respetan ni las luces de los semáforos, cuestiones que es el ABC de la conducción. De la forma ¿no es cierto?, de reglamentar el tránsito. Y bueno, ahí están las consecuencias de lo que sigue pasando, Guillermo. Creo que son varios factores lo que hace que esta situación se vaya incrementando día a día con la cantidad de accidentes y de víctimas que estamos por lo que estamos dialogando. Bueno, una más se sumó esta mañana, pasada las 8 hubo un siniestro vial en las afueras de la ciudad, en el camino entre Río Cuarto y Las Higueras, a la altura la salida del Tropezón, con una persona fallecida. No ha dado más especificaciones en la policía, pero ya lo vamos a informar. El que dialoga con nosotros es Ángel Bacino, expresidente del Colegio de Abogados, especialista en accidentología vial y además un hombre fanático de las motos. Mayra Flores, Alejo Villagra, le trasladan sendas preguntas. Ángel. Sí, Ángel, ¿cómo está? Muy buenos días. Mayra y Alejo. En ese sentido, me quedaría detener un poquito en lo que comentabas recién, en términos de las culpabilidades legales, que comentó un poquito alrededor de, por ejemplo, las aseguradoras. ¿Qué sucede en el post, digamos, el después de un accidente vial entre una moto y un auto? Porque si pensamos que no hay cultura de cuidado, no hay controles estrictos, y en el post tampoco se establecen las medidas legales para culpabilizar a quienes responsables. En el sentido, ¿hay algún parámetro legal que diga, bueno, al menos después tengo la culpabilidad, o siempre la tiene en este caso los autos o el mayor porte? Claro, está muy buena tu pregunta. O sea, en la jurisprudencia argentina, es decir, en los fallos que fueron determinando ¿no es cierto?, la conducta de esos conductores, vaya la redundancia,
se considera que manejar un vehículo de gran porte o un automotor tendría mayor responsabilidad que el que conduce un vehículo menor o de poco porte o una motocicleta. Pero no siempre también es así. A ver si nos entendemos. Respetando las normas de tránsito, es decir, si el vehículo mayor tiene prioridad de paso y la motocicleta no respeta la prioridad de paso, evidentemente en un accidente va a ser culpablemente y responsablemente el vehículo menor, por más que sea un vehículo menor. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, hay normas que regulan el tránsito, como la prioridad de paso, como el respeto a las señales de tránsito, como el respeto a los semáforos, que por más que sea de un vehículo mayor a un vehículo menor, la culpabilidad va a ser de quien infrinja esa norma. Creo poder explicarte lo que vos me estás preguntando, es decir, no por ser el vehículo menor vas a ser el responsable que venía conduciendo el automotor, ¿entiendes? Sí. Entonces, pero acá el problema que tenemos es que no respetamos y no cumplimos con la normativa de tránsito, porque evidentemente, inclusive por la malformación que a veces tenemos, porque quien tiene prioridad, la prioridad de paso, el que va por la derecha, te doy un ejemplo que por allí se llama la regla de oro. Esto tiene que ver mucho cuando llegamos en forma concomitante dos vehículos a la intersección de una esquina, pero no quiere decir también que a veces, y se produce esto equivocadamente, que yo porque tenga prioridad de paso puedo arrasar y pasar a una velocidad excesiva por la encrucijada. Es decir, todo siempre yo lo llevo a la educación vial, en conocer cuál es la norma y conocer cuál es la excepción, para después poder de esa manera conducir un vehículo y estar acorde a las circunstancias, al riesgo que significa correr el vehículo. Cuestiones que a veces no tenemos una buena formación para después subirnos, ya sea también a los automotores, a las motocicletas, ni hablar por el riesgo mayor que lleva la motocicleta. Pero bueno, hay cuestiones, insisto, como le decía recién a Guillermo, son cuestiones de la educación vial, de la educación que recibimos. Después no tenemos cursos, te doy un ejemplo, cursos de mantenimiento de nuestros conocimientos, es decir, a vos te dan el carnet, volvés a los 4 años o a los 2 años, y en eso a veces es muy importante seguir teniendo, reflejando cuáles son todas las normas de tránsito. No, directamente te dan el carnet y ahí salís a conducir y se olvidó lo que aprendiste ahí en 2 días antes de leer para ir a rendir para obtener el carnet. Eso es lo que yo creo también. Sí, Ángel, hablando de esa educación vial que no es tal, ¿quién debería tomar las cartas en el asunto en ese sentido? ¿Es el gobierno municipal, el gobierno provincial, o debería haber una bajada del gobierno nacional justamente para que esta educación vial empiece a ser justamente educación? Yo creo que tiene que empezar por el gobierno nacional, después imponerlo, a ver si nos entendemos. No soy un tipo autoritario, al contrario, el que me conoce sabe que no soy un tipo totalmente democrático, pero deberían imponer la preparación obligatoria, la educación obligatoria de la normativa vial desde el primario, seguirlo, pero no con cursitos que a los 5 días la persona no se acuerda más, con prácticamente llevar adelante y dejemos de joder, perdóneme el dicho que uso, con campaña. Esto no es campaña, le podés agregar a las campañas de orientación y campañas de publicidad, pero tenemos que tomar las riendas en serio en el asunto y efectivamente llevar adelante materias que hablen de la educación vial. Yo empezaría hasta te diría en el jardín de infantes a los chicos. Nadie imagina el daño que le hacemos a nuestros hijos cuando los llevamos al colegio en la ciudad de Río Cuarto, si queremos hablar puntualmente, y queremos entrar con el auto adentro estacionando mal, en doble fila, no respetando a la otra gente que va a trabajar, que también se está conduciendo por esa calle, y queremos entrar con el vehículo adentro del colegio para dejar a nuestros hijos. No es el problema el nuestro, el conductor, es el problema también que es la conducta que ya le vamos imponiendo a nuestros hijos, errónea,
totalmente errónea. Esa es la forma que vamos formando a nuestros hijos, desde la casa también. Cuando ¿quién no se ha enojado estar en doble fila esperando que bajen los chicos? Pues si son niños, pero está bien, pero el tema es que es la conducta errónea que le estamos que estamos formando. Fíjese en un hecho tan cotidiano como es llevar a nuestros hijos al colegio. ¿Quién no ha renegado de esa situación, estar esperando para que bajen a los chicos en el colegio en doble fila y mal estacionados, chicos? Y eso es lo que realmente va produciendo después una malformación. Se le compra la moto a veces a los chicos antes de cumplir los 18 años o los 17 si pudiera, con ese carnet especial. Entonces vamos siempre buscando cómo vamos a violar la norma, no cómo la vamos a respetar y cómo la vamos a cumplir. Ángel, muchas gracias por este contacto, muy amable por ayudarnos a reflexionar en torno de esta cuestión. Da la sensación que todos los diagnósticos están hechos, hay que pasar a la acción, ¿no? Y no como una acción espasmódica, con continuidad en el tiempo, como política de Estado, y empezar a ser un poco más rigurosos, salvo que no nos interese vivir en una sociedad organizada y que sigamos lamentándonos muertes, no digo a diario, pero sí, por lo que vemos, semanalmente. Muchas gracias, Ángel. Guillermo, primero agradecerte a vos, y ustedes siempre están con estos temas en la vanguardia. Perdone si hago un monólogo, pero es un tema que me apasiona tanto y estaría horas hablando y tratando de ayudar y de dar, intentar de dar señales, de dar soluciones, pero bueno, discúlpenme si hago un monólogo a veces y me expreso por demás, sin respetar a sus preguntas, pero realmente es un tema que ojalá se utilizara como política de Estado, empezar a preocuparnos por esta cuestión que tantas víctimas produce a nivel país. Muchas gracias. Le agradezco mucho y le mando un saludo especial para todos. Que tenga buen día, Ángel. Ángel Bacino, especialista, abogado especialista en accidentología vial, en siniestralidad vial, también fanático de las motos. Bueno, hay un conjunto de circunstancias que están concurriendo en este momento. Pareciera que tenemos una casuística que nos ayuda a nuestra propia tarea. El lunes empezamos, porque el viernes hubo una muerte. El lunes empezamos a analizar este tema. Es miércoles y hoy hay otra muerte. En una zona que puede considerarse urbana, ya no es más circunvalación eso, es entre la estación de servicio y el seminario, la salida del Tropezón. Allí se produjo, pasadas las 8, mencionan que tiene 28 años el hombre fallecido en el siniestro vial de esta mañana.